Muy buenas. En este nuevo vídeo ya tenemos realizada la documentación con los comentarios y las etiquetas Javadoc y vamos a generar finalmente esa documentación, esa generación automática para poderla consultar. Antes de nada, y a diferencia en el anterior vídeo, quiero haceros énfasis en que me he olvidado de comentar y documentar los atributos de las clases y como podéis ver aquí están ya los atributos comentados cada uno de ellos. Y en el resto de las clases también, dado que en el anterior vídeo no se comentan los atributos. Incluso para la clase numeración, cada uno de los valores de ese tipo de palabra tiene su propio comentario. Entonces, en este mismo punto tendríamos ya todas las clases perfectamente documentadas. La clase palabra tiene su documentación también, con todos sus métodos. Y la clase diccionario. Entonces, en este punto, y justo antes de generar ese Javadoc de forma automática, quiero hacer muestra de una de las características o una de las funcionalidades que tiene esta generación, o mejor dicho, esta documentación de Javadoc. Es evidente que nosotros ahora, cuando generemos el Javadoc de forma automática, vamos a disponer de esa documentación en el mismo formato que cuando se consulta la API o la documentación oficial de Java. Se generan diferentes ficheros, siendo unos de ellos los ficheros HTML y los podremos consultar. Entonces, antes de nada, lo primero que quiero haceros ver es que si vosotros estáis en el código y empezáis a hacer referencias a recursos que habéis creado vosotros, os van a aparecer en la sugerencia, en el detalle, ya esa documentación que vosotros habéis preparado. Fijaros, por ejemplo, yo tengo aquí la clase palabra que tiene perfectamente documentado todo el contenido. Si estoy en la clase diccionario y pongo el puntero encima de la clase palabra, fijaros cómo ya tenemos esa información en la que nos indica la clase que posee los atributos y métodos de las palabras que sean parte de un diccionario, atributos ID, palabra en texto plano y tipo de palabra según los tipos de denominación tipo de palabra. Nos indica además también la versión y nos indica el autor. Esto en el caso de la clase palabra. Pero, por ejemplo, si fuésemos a la clase palabra y trabajamos con la clase, o con mejor dicho, con la numeración tipo de palabra, que también hemos definido nosotros, ya nos indica enum que contiene todos los tipos de palabras existentes en el lenguaje y para un diccionario, ¿vale? Esto sucedería exactamente igual si hiciésemos uso o fuésemos a utilizar los métodos. Y fijaros cómo al poneros encima de ese método getID nos indica la información que le hemos dado, ¿vale? El texto descriptivo es que es el getter del parámetro ID y nos retorna ID, que es el valor del atributo ID, ¿vale? Esto sucedería con cualquier método, ya sea porque nos pongamos con el puntero encima del nombre del método o si en un momento dado estamos utilizando el código para coger y decir, oye, mira, que es que yo quiero set palabra, ¿vale? Fijaros como aquí ya nos dice, mira, este es el setter de palabra y los parámetros son palabra. También si lo hiciésemos con el get, por ejemplo, get palabra, ¿vale? Getter de palabra, return palabra, valor del atributo palabra. Muy bien. Entonces, en este punto ya tendríamos esta documentación finalizada y solamente nos faltaría por generar el Javadoc. Pinchamos en el proyecto, venimos a Project y a la opción Generate Javadoc. En este mismo momento lo que os va a aparecer aquí es el cuadro para la generación de esa documentación Javadoc, ¿vale? Y solamente tenéis que aseguraros de que habéis seleccionado el proyecto en el cual queréis generar, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis una serie de configuraciones sobre la visibilidad de los diferentes miembros o la ruta donde queréis generar el Javadoc. Habitualmente se genera dentro del proyecto en el que se está programando. Entonces aquí está la ruta definida, que yo ya la tengo probada de antes, ¿vale? Fijaros que tengo aquí una carpeta doc y es donde se va a generar su documentación, es decir, lo va a sobreescribir. Pinchamos en Finish y ya nos aparece la consola diciendo que, bueno, que están aquí generados los diferentes ficheros. Entonces venimos a la carpeta doc y vemos cómo tenemos los diferentes recursos, ¿vale?, de la documentación. Vale, entonces buscaríamos, por ejemplo, el fichero all classes y lo abrimos como un HTML, pero en un navegador. Entonces,
nos abriría aquí este resumen del proyecto que nosotros tenemos documentado, y fijaros cómo nos lista las diferentes clases que tenemos: la clase diccionario, la clase palabra y la clase tipo de palabra. Además nos las diferencia como clases y en ¿vale? Si entramos en la clase diccionario, pues vemos la documentación que nosotros hemos ido generando. Clase diccionario, que nos permite almacenar la información relativa a diccionarios, constando los atributos ID, idioma y palabras. Además tenemos los atributos, el atributo ID, el atributo idioma y el atributo palabras. Los dos constructores, el constructor vacío y el constructor completo, ¿vale? Y los diferentes métodos, en este caso los getters y los setters. Fijaros que el formato es exactamente igual que en la documentación oficial de Java. Vale, esto sería para la clase diccionario. También lo podemos ver para la clase palabra, ¿vale? Seguimos la misma estructura, atributos, constructores y métodos, y también para la enumeración, ¿vale? Con los diferentes valores de esa enumeración, el adjetivo, adverbio y la breve descripción que incluíamos para cada uno de ellos. Si nos fijamos, por ejemplo, en la clase palabra, vamos a poder ver que estos métodos, bueno, he venido a la clase palabra como ejemplo, podríamos hacerlo también con la clase diccionario. Estos métodos tienen una serie de métodos breves de sumarios, como estáis viendo aquí, y luego tenemos justo debajo los métodos ya explicados al detalle. Fijaros que yo en set palabra lo que puedo hacer es ver realmente en profundidad, desde la cabecera del método, la descripción que le hemos dado a ese método y la explicación de los diferentes parámetros. Entonces, esto sería todo, y aquí acaba esta generación de Javadoc. Hasta luego.